Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día lunes. ¿Alguna duda o consulta que tengan antes de comenzar la clase? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en la clase anterior? Bueno, en la clase anterior lo que nos estábamos concentrando es cómo resolver un sistema de varios grados de libertad, ¿verdad? A través de el uso de los valores y vectores propios o el uso de los modos de vibrar de las estructuras. Entonces, ¿de dónde partíamos? Partíamos para un sistema sin amortiguamiento y que está solo en condiciones libres. Nosotros teníamos la ecuación de movimiento que se presenta acá, o el sistema de ecuación de movimiento que se presenta acá, ¿verdad? Y vamos a suponer que la solución de este sistema la podríamos escribir como la combinación, ¿verdad? De i igual 1 hasta el número de modos que tenga la estructura. Por q de y. Es decir, una combinación de formas modales multiplicado por factores de amplificación en el tiempo, ¿ya? Que nos iban a decir cómo variaba esta forma en cada instante del tiempo, ¿ya? Y que la combinación de estas sumatorias nos iba a dar la respuesta completa de la estructura, ¿ya? ¿Cómo encontrábamos estas formas modales? ¿Verdad? La íbamos a encontrar simplemente asumiendo que esto tenía una forma sinusoidal, ¿verdad? Podíamos generar que la respuesta iba a, cuando la reemplazáramos acá, íbamos a llegar a esta ecuación o a este problema que es el problema de valores y vectores propios, en el cual teníamos que resolver esto y la única forma es que el determinante de esta matriz K menos omega al cuadrado, la matriz de masa, sean igual a 0. Es decir, el problema sea no invertible y por lo tanto, estos vectores tienen que ser vectores no nulos, ¿ya? Porque la solución trivial sería que el vector phi fuera nulo, ¿ya? Entonces la única forma es que la matriz que se produce acá fuera no invertible y para eso el determinante tiene que ser igual a 0. Una vez que teníamos eso, podíamos resolver este problema de valores y vectores propios. Y una de las propiedades que tenía, y que es la que más vamos a usar, es que definimos que los valores y que los vectores propios son ortogonales con respecto a la matriz de masa y con respecto a la matriz de rigidez. ¿Qué significaba que sean ortogonales? Significaba que simplemente si yo tengo la multiplicación de phi traspuesto, es decir, un vector propio traspuesto por la matriz de masa por otro vector propio, voy a tener que ese valor me da un valor distinto de 0 si los dos vectores propios, porque los estoy multiplicando, premultiplicando y postmultiplicando, son iguales, es decir, S igual a R, y son 0 si es que son valores propios, vectores propios, perdón, distintos, es decir, formas modales distintas. Y lo mismo con la matriz de rigidez. Si los vectores son distintos y lo premultiplico y lo hago con respecto a la matriz de rigidez, también voy a obtener que si es el mismo vector propio, encuentro un valor distinto de 0. Si es el vector si son vectores propios distintos, voy a encontrar un valor igual a 0. ¿Ya? Esto significa que son ortogonales con respecto a la matriz de masa y con respecto a la matriz de rigidez. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia es que esto nos permite desacoplar nuestro sistema de varios grados de libertad en n osciladores de un grado de libertad. ¿Esto qué quiere decir? Aplicando nuestra matriz de masa, nosotros podemos llevar de este sistema acoplado
a n osciladores, ¿ya? De un grado de libertad. ¿Y qué va a representar cada uno de estos grados de libertad individuales? O cada uno de estos osciladores de un grado de libertad. Lo que representan es cómo cambia la amplitud de la forma modal que estemos analizando, que representa la respuesta total de la estructura. Cada uno de estos está asociado a una forma modal, ¿ya? Y lo que hace es, este oscilador de un grado de libertad, lo que representa es cómo se amplifica la forma modal 1, cómo se amplifica la forma modal 2, y así sucesivamente hasta la forma modal n. Y la combinación de todas esas formas modales es lo que me va a dar la respuesta del sistema completo. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? Entonces, volviendo con el resumen. Una vez que teníamos nuestras propiedades de ortogonalidad, nosotros podríamos decir simplemente que si multiplicamos nuestra matriz de masa, va a quedar diagonal si nosotros hacemos la traspuesta de la matriz de vectores propios o de formas modales por la matriz de masa, por la matriz de vectores propios o de formas modales, dependiendo cómo queramos nombrarla. Y eso nos iba a dar una matriz que era completamente diagonal y puros términos solo en la diagonal y cero en las otras. Lo mismo con la matriz de rigidez. Si hacemos la multiplicación de nuestra matriz y traspuesta por la matriz de rigidez, por la matriz de masa, por la matriz de vectores, nos vamos a encontrar una matriz diagonal con puros términos de rigideces equivalentes, que nos van a determinar cuál es la rigidez equivalente para determinar el oscilador que nos representa la amplificación de la forma modal 1, la forma modal 2 y así sucesivamente de cada una de las formas modales que tiene nuestro sistema. Después de eso, empezamos a trabajar cómo era la respuesta, sin amortiguamiento todavía, pero en condiciones iniciales, una vez que nosotros ya aplicamos nuestras formas modales, entonces íbamos a determinar que nuestro sistema iba a tener o se iba a poder escribir de la forma que ya sabemos, i igual 1 hasta n, con n el número de modos que tenga la estructura, y este número de modos depende del número de grados de libertad que tenga la estructura. Según el número de grados de libertad, el número de componentes que yo voy a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Estas formas modales no son la forma de que se mueve cada grado de libertad, ¿ya? Es cómo se mueven. Para saber cómo se mueven todos los grados de libertad, tengo que hacer la combinación completa, ¿ya? Esta combinación. Y esto sí me va a dar la respuesta de cómo se mueven todos los grados de libertad. Cada modo me indica solamente cómo se está, cuál es una de las formas que se mueve. Voy a tener un QR asociado a ese modo que me va a decir cómo se está amplificando ese modo, y si quiero saber la respuesta completa, siempre tengo que hacer la combinación de todos los modos para saber cuál es el desplazamiento completo que tiene la estructura. ¿Ya? Entonces, cuando determinábamos que teníamos esto, íbamos a decir que cada uno de estos correspondía a las formas modales, que venía de resolver el problema de valores y vectores propios, y el QR iba a estar determinado por la frecuencia natural asociada a cada una de estas formas modales. ¿Ya? Entonces, una vez que determinábamos que esta era nuestra solución, podíamos reemplazar esto dentro de nuestra ecuación de movimiento de nuestro sistema y nos iban a quedar la matriz premultiplicamos por phi traspuesto, que es nuestra matriz de vectores propios, y nos iba a quedar una matriz diagonal, MR, más el vector QR, más la matriz KR por QR igual a 0 porque estamos en condiciones iniciales nulas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir n osciladores de un grado de libertad que tienen masa equivalente y rigidez equivalente. MR, KR. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Significa
QR dos puntos más omega R, la frecuencia natural con que va a vibrar QR, igual a 0. Y la solución a este oscilador de un grado de libertad nosotros ya la conocemos. Y es simplemente A seno omega R de t más B coseno omega R de t, o iba a ser la solución que podemos determinar también, que es una amplitud más un desfase, que es lo que planteamos acá. Entonces podríamos hacer esta solución, que es nuestro QDR menos un desfase, o AR seno omega R de t y más BR coseno omega R de t. Entonces, lo que hacemos es que nuestro sistema, cada uno, este sistema completo, está asociado a la matriz de masa por el vector de aceleraciones más la matriz de rigidez por el vector U de t igual a 0, ¿verdad? Y cada uno de estos osciladores está asociado a la respuesta que nosotros conocemos. QR, MR, más KR, QR, dt, igual a 0. Cada uno de esos osciladores está representado por eso. Con MR, ya lo conocemos, el valor es simplemente phi traspuesto del vector R por la matriz de masa por el vector phi de KR matriz de rigidez phi de R. Y simplemente omega R, que es el valor propio de ese vector que estemos analizando, corresponde simplemente a KR partido por M. ¿Y qué nos faltaba acá? Nos faltaba solamente cómo determinamos las condiciones iniciales a nuestro problema. Entonces, ¿cómo determinamos las condiciones iniciales? Nosotros sabemos que el problema tiene condiciones iniciales. Tenemos que encontrar cuánto vale AR y BR para cada uno de los términos. Nosotros sabíamos que las condiciones iniciales son el desplazamiento inicial y la velocidad inicial de nuestro problema. Y tenemos que ver cómo hacer eso, y vamos a usar nuevamente las propiedades de ortogonalidad para poder determinar cuánto debería valer las condiciones iniciales. ¿Y cuáles son? Lo que nosotros debemos encontrar en las condiciones iniciales para cada uno de estos problemas. Es decir, cuánto vale QR en 0 y QR punto en 0. Entonces estas son las condiciones iniciales para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad. ¿Cuánto valían esto? Usando las propiedades de ortogonalidad, nosotros pudimos determinar que nuestras variables QR iban a ser igual simplemente phi traspuesta por la matriz de masa por el vector de condiciones iniciales U0 partido por MR, y el QR punto evaluado en 0 iba a ser phi traspuesta por la matriz de masa por el vector de condiciones iniciales de velocidad partido por MR. ¿De dónde venía esto? Venía simplemente de aplicar las condiciones iniciales en nuestro problema y después aplicar las propiedades de ortogonalidad. Despejábamos y nos quedaba QR0, y después en velocidad evaluábamos en 0 y aplicábamos nuestras propiedades y nos quedaba simplemente nuestro valor de QR0, y aquí estaba dividido por omega R y omega R, pero finalmente QR0 punto iba a ser lo que presentamos ahí. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Simplemente estoy repasando de lo que vimos en la clase pasada, como tuvimos algunos problemas con la señal, para que quedara claro todo lo que vimos.
Entonces, finalmente, tenemos nuestro QR QR0 y QR.0. Y después vimos un ejemplo en clase de cómo podíamos aplicar estas condiciones iniciales en un problema de 3 grados de libertad y cómo encontrábamos la respuesta de esto. Y lo importante acá es que lo que teníamos eran las formas modales, que nos iba a decir cómo se está deformando nuestra estructura, y después teníamos las constantes para cada uno de los osciladores, ¿verdad? Las constantes iniciales, Q0 y Q0 punto, y podíamos encontrar cuánto era la ecuación de amplificación para cada una de las formas modales, y como habíamos visto, la respuesta final, si yo quiero saber en realidad cuánto se está moviendo mi estructura original, lo que tengo que hacer es la combinación de todas las formas modales por sus amplificaciones. Y la suma de eso en cada instante de tiempo es el que me va a dar la respuesta total. Y obviamente aquí estoy viendo la respuesta de desplazamiento en el grado de libertad 3. ¿Ya? Tendría que tener 3 gráficos acá si quiero ver cómo se está desplazando en el tiempo cada uno de estos. Después vamos a ver cuánto es la contribución de cada uno de los modos a la respuesta final, ¿ya? De nuestro sistema. Pero acá vemos principalmente, si vemos esto, si se fijan, el tercer componente correspondía al periodo, ¿verdad? Más alto, 0,48. Y obviamente esto implica que este periodo es el que está dando mayor amplitud, ¿ya? Porque sabemos que esto va a estar limitado a una amplitud que como iba a estar representada, se acordaban que esto, la amplitud la puedo llevar a la raíz cuadrada de la componente a cuadrado más b cuadrado, eso nos va a dar la amplitud de este sistema, y vamos a ver que el que tiene mayor tiene estas componentes que ayudan a amplificar la respuesta, va a estar asociado al periodo mayor del sistema. ¿Alguna duda? Consulta. Dependiendo de las formas que tenga nuestra estructura, puede ser que haya un periodo que tenga más contribución que otro, ¿ya? ¿Ninguna duda? Consulta. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Se acuerdan las reacciones para saber que están pendientes de la clase? Muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Vamos a empezar a ver, seguir con las mismas respuestas de nuestro sistema, llevándolo de n grados de libertad a osciladores de 1 grado de libertad, y ver las respuestas que ya conocemos para ver cómo usamos esto para encontrar la respuesta de nuestro sistema de varios grados de libertad. Entonces ahora compliquemos un poco más el problema, todavía no le ponemos, igual que hicimos al principio del semestre, cuando íbamos analizando nuestros osciladores de 1 grado de libertad, y coloquémosle a este oscilador de varios grados de libertad una carga aplicada. Entonces en este caso vamos a tener cargas aplicadas en cada uno de los grados de libertad. Entonces ahora nuestra ecuación de movimiento queda de la forma masa por aceleración más rigidez por desplazamiento iguales a fuerza en el sistema. Y de nuevo nuestra solución que va a tener dos componentes, una componente homogénea y una componente particular. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos seguir asumiendo que nuestra solución es de la forma Entonces vamos a seguir asumiendo que nuestra solución puede ser de la forma
phi por qi de t. ¿Ya? Entonces, sigamos asumiendo esto y asumamos que este corresponde a los vectores propios, todavía. ¿Ya? Asumamos eso, que corresponde a la solución del problema de valores y vectores propios con nuestra matriz de masa y nuestra matriz de rigidez del problema que estamos resolviendo. Entonces aplicamos esto, aplicamos que phi corresponde al problema de valores y vectores propios, donde el determinante, como habíamos visto, de esta matriz es igual a 0. ¿Ya? Entonces seguimos correspondiendo al de valores y vectores propios. Con esto simplemente podemos determinar eso en función, visto en forma matricial. De esa forma, reemplazamos esto dentro de nuestra ecuación de movimiento, de nuestro sistema de ecuaciones de movimiento, y nos queda de esta forma, y premultiplicamos por la matriz de vectores propios o de formas modales, y que encontramos nuevamente una matriz diagonal MR, una matriz diagonal KR, y ahora sí aparece este vector phi traspuesta por f de t. Entonces, ¿qué va a ser PR? Cada valor PR de t es simplemente el vector propio R traspuesto por el vector de fuerza de t que está aplicando. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos simplemente una carga equivalente para el oscilador de un grado de libertad correspondiente al modo R. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser esto? Va a ser una sumatoria. Y aquí es donde se complica. Si tuviéramos que cada una de las fuerzas que está multiplicando F1, F2, F3, F4 fuera, ejemplo, la más simple, una señal armónica, es decir, este seno de omega 4 por t, que sería la frecuencia forzante en el piso 4, vamos a tener una amplitud por el coseno de la frecuencia forzante en el piso 3, y así sucesivamente. Lo que terminaríamos acá es una sumatoria, ¿verdad?, de fuerzas formadas por senos y cosenos, ¿verdad? Y lo que tendríamos que hacer es encontrar la solución particular para cada uno de esas respuestas seno y coseno, ¿ya? Simplemente. Y eso es lo que se complica, porque depende del número de grados de libertad y cuáles son el número de fuerzas aplicadas en nuestro sistema, ¿verdad? Es la complicación de cuán grande es este vector PR que está siendo sometido a la estructura. Después vamos a ver un ejemplo en el cual simplificamos y asumimos que todas las fuerzas asociadas al esta simplemente están dadas por la misma frecuencia forzante y la diferencia es la amplitud que hay en cada uno de los pisos. ¿Ya? Entonces lo que generamos acá son n osciladores de un grado de libertad, en los cuales tenemos n osciladores de un grado de libertad sin amortiguamiento ante carga forzante. Y depende de la carga forzante, es cómo vamos a resolver el problema. Si lo hacemos en forma arbitraria, usamos la integral de Duhamel, vemos si es armónica para poder encontrar la solución rápidamente, o algún otro. Entonces lo que tenemos es que cada uno de los osciladores va a estar representado, ¿verdad?, por esta ecuación MR, la masa equivalente para el modo R, por QR, dos puntos, más KR, que sería la rigidez equivalente para el modo R, por QR, igual a PR, que es la fuerza equivalente para el modo R, ¿ya? Y que, como habíamos visto antes, es phi traspuesta de R por el vector de fuerzas aplicado al sistema. Y ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar cuánto valen las condiciones iniciales, porque esta solución QR está compuesta por dos partes, QR homogénea más QR particular.
¿ya? Entonces tenemos la parte homogénea y la parte particular de nuestro problema, y nosotros sabemos que siempre tenemos que tener las condiciones iniciales de nuestro problema. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras condiciones iniciales? Nosotros sabemos que si evaluamos, vamos a hacer U0 es igual a phi, el vector de vectores propios, por QR en 0, y yo puedo premultiplicar esto por el vector phi traspuesta por la matriz de masa, ¿verdad? Premultiplico esto, y ¿qué me queda? Me queda simplemente phi traspuesta por la matriz de masa por el vector U en 0 igual a phi traspuesta por la matriz de masa por phi por el vector QR evaluado en 0. ¿Y nosotros qué sabemos? Sabemos que lo que está de este lado, phi traspuesta por la matriz de masa por phi, lo que me va a dar es una matriz diagonal de ese lado, de MR por QR, que solo van a sobrevivir los términos en la diagonal, y por lo tanto, lo que yo puedo hacer es invertir eso, y me queda que QR en 0 es igual a phi traspuesta por la matriz de masa del vector R por el vector U de 0 partido por phi de R traspuesta por la matriz de masa por phi de R, que es el mismo vector que teníamos anteriormente. Entonces vemos acá, multiplicamos phi traspuesta por la matriz de masa, me queda la matriz MR, puedo despejar eso, este es MR, puedo, para el vector de velocidades podemos hacer lo mismo, phi traspuesta por la matriz de masa por el vector de velocidades iniciales igual a phi traspuesta por la matriz de masa por el vector phi por QR punto evaluado en 0, MR, podemos despejar y queda lo que tenemos ahí arriba, y en este caso vamos a tener QR0 punto va a ser igual al vector para cada uno de los vectores ¿ya? Entonces nos queda nuestra segunda condición inicial. Entonces ahora tenemos que llevamos nuestro oscilador de n grados de libertad a n osciladores de un grado de libertad, en los cuales tenemos ya la ecuación planteada, la cual podemos resolver dependiendo de cómo sea este PR, ¿verdad? Y que eso va a depender de cómo sea la forzante. Si es una forzante que sea armónica, la podemos resolver fácilmente porque sabemos analíticamente cuánto vale la solución, ¿verdad? Que es el factor de amplificación multiplicado por el seno de la frecuencia forzante o el coseno de la frecuencia forzante, dependiendo de cómo sea la carga forzante que esté aplicándose en el sistema. Y tenemos las condiciones iniciales. Entonces tenemos nuestra solución homogénea, que es la misma que teníamos anteriormente, A seno omega n de t más B coseno omega n de t. Y tenemos nuestra solución forzante también, y tenemos nuestras condiciones iniciales QR0 y QR0 punto. Para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad. Entonces, finalmente, tenemos nuestras condiciones iniciales. Podemos llevar nuestra ecuación también escrita en adimensionales, en la cual tenemos QR2 puntos más omega R cuadrado por QR de t
igual a PR de MR. Recuerden siempre que cuando uno soluciona estos problemas y encuentra la respuesta del oscilador, lo único que yo estoy encontrando es la amplificación para la forma modal. Si yo quiero saber cómo se está desplazando mi oscilador de varios grados de libertad, recuerden que siempre tengo que reconstituirla multiplicando cada una de las formas modales por su amplificación correspondiente. Y después la suma de todos, de cada uno de esos modos. ¿Ya? Siempre, si quiero saber la solución total o final, tengo que acordarme que tengo que reconstituirla, ¿verdad? A partir de las formas modales y de sus amplificaciones, que es lo que yo estoy resolviendo acá. Muchas veces, cuando uno está analizando estos problemas, llega hasta acá, pero en realidad a mí lo que me interesa es la respuesta de nuestro oscilador de varios grados de libertad, ya reconstituirla. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el problema? En el problema estamos llevando de un espacio donde están acoplados a un espacio donde están desacoplados, resuelvo esos osciladores en este espacio desacoplado y después tengo que volver a la respuesta en el espacio en el cual están los grados de libertad asociados. Entonces tengo cuánto vale omega R, que ya lo sabemos que es KR partido por MR, y también PR, que es phi traspuesta por el vector de forzante partido por MR, ¿ya? Y las condiciones iniciales de nuestro problema. Ejemplo, si usamos la integral de Duhamel para nuestro problema, podemos decir que la solución completa de nuestro oscilador para la respuesta para cada uno de estos osciladores de un grado de libertad va a estar dada por la integral de Duhamel QR0 por coseno omega n de t más QR punto en 0 partido por omega r por el seno omega n de t más la respuesta de la parte permanente o particular de nuestro problema, ¿okay? Que va a estar asociado a esta parte. Y tenemos la solución completa de nuestro oscilador de un grado de libertad y que después tenemos que reconstituir la respuesta del sistema. Entonces, veamos un problema, un ejemplo. Entonces, lo que tenemos acá es un oscilador. Pueden tener n grados de libertad distintos. Por ejemplo, tiene 3 grados de libertad. Nuestro problema. Y la forzante aplicada al sistema va a estar asociada f de t, 3 f2 de t y f1 de t, está asociada a un vector como el que se plantea ahí, que es una amplitud, un vector que define la amplitud en cada uno de los grados de libertad y una función que varía en el tiempo, que es seno omega n de t. Es decir, este f de 3 es simplemente f0 en el grado de libertad 3 por el seno de omega barra de t. Este es igual a f0 en el grado de libertad 2 por el seno de omega barra de t. Y este es igual a f0 en 1 por el seno de la frecuencia forzante en cada uno. ¿Podríamos tener otro en el que estos fueran distintos? Sí, puede haber el caso. En este problema, por simplicidad, vamos a asumir que todos están siendo forzados con la misma función de amplitud en el tiempo, ¿ya? Con la misma función de cuánto varía esta amplitud. Y lo que cambia es el vector que indica la amplitud del valor. Esto es cuánto va variando, que va a ir entre -1 y 1, ¿ya? Y esta es la amplitud que va a tener el sistema. Entonces, si yo tengo esto, puedo aplicar ahora para mi problema. Esto va a tener la ecuación de movimiento que ya conocemos. No hay ninguna novedad.
más rigidez por desplazamiento igual al vector fuerza. Entonces vamos a aplicar que nuestra solución está dada por la sumatoria de R igual 1 hasta N de los vectores o formas modales de R por Q de R, ¿verdad? Y tenemos esta forzante. Y por lo tanto, puedo decir que cada uno de estos son las formas modales, por lo tanto se va a cumplir que voy a tener Q de R va a ser igual a phi traspuesta del vector R por F0 por el seno omega barra de T, porque todos están multiplicados por el mismo y lo único que vamos a tener es PR por el seno de omega barra de T. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos queda simplemente que la ecuación de movimiento la vamos a llevar a 3 osciladores de un grado de libertad, en el cual tenemos MR por QR más KR por QR de T igual a PR por el seno de omega barra de T, ¿ya? Donde este PR quedó dado por phi traspuesta del vector R por el F0 que conocíamos acá, ¿ya? Entonces tenemos nuestra amplificación, tenemos el PR y por lo tanto nuestra solución QR de T está compuesta por dos partes, QR homogénea más QR particular. Y esta es la particular, la solución particular o permanente de nuestro problema. Entonces esta es la particular. Y nosotros sabemos que la solución particular para este oscilador de un grado de libertad la habíamos visto al principio del semestre cuando estamos ante una carga armónica que íbamos a suponer la misma forzante, ¿verdad? Como solución, porque al derivarla dos veces iba a aparecer el omega barra acá y podíamos asumir cuánto tenía que valer y nos quedaba simplemente 1 partido por 1 menos omega barra partido por omega R al cuadrado, que esto si se acuerdan, para no confundir, este no es el mismo R que teníamos antes, este es la razón entre las frecuencias, ¿verdad? No es este R que tenemos acá, esto nos dice cuánto es la razón entre las frecuencias, y esto era, esto está acá total, era nuestro factor de amplificación dinámico para un oscilador de un grado de libertad. Entonces nos queda simplemente, y esto es lo que llamamos el factor de participación modal de nuestro sistema. Entonces esta es la solución particular, queda dada, si se acuerdan, este es el desplazamiento estático que correspondía a la forzante partido por la rigidez de nuestro oscilador, multiplicado por el factor de amplificación dinámico, por el seno omega barra de T, que correspondía a la fuerza forzante de nuestro problema. Entonces tenemos la solución particular, tenemos la solución homogénea, tendríamos que tener condiciones iniciales que pueden ser condiciones iniciales nulas o dependiendo de qué condiciones le vamos a asociar a nuestro sistema. Y si tenemos condiciones nulas, también el QR0 y el otro tenían que ser 0 al comienzo. Y ahí tenemos que evaluar las condiciones iniciales para todo el problema, la solución homogénea más la solución particular, ¿ya? Y podemos encontrar nuestra solución del problema. Teníamos que el factor de amplificación dinámico está dado por phi traspuesta por el vector f de t partido por omega r de t por k por phi de r, y nosotros sabemos que el mr o el kr lo podemos escribir como mr por omega r. Acuérdense que kr es igual a mr por omega r al cuadrado, ¿ya?
y eso viene de que esto están resolviendo el problema de valores y vectores propios también. Y simplemente podemos, la solución particular de nuestro problema, usando solo soluciones particulares del problema, está asociado por cada una de las componentes por el vector phi de r, y podemos construir la solución de nuestro sistema. Y si nosotros sabemos, obviamente vamos a tener el seno omega barra de t, va a ser constante, lo podríamos sacar afuera y nos quedaría una sumatoria de todos estos términos que nos indicarían cuál es la respuesta total del sistema. Entonces siempre tengo que tener cuidado que lo que estoy viendo es la composición de todas las formas modales, ¿ya? Por las amplificaciones que va a tener en cada uno de sus instantes de tiempo. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra solución particular. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto valen los esfuerzos internos, nosotros sabemos que es la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos que tenga el oscilador, y con eso podemos encontrar, que es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros, cuáles son los esfuerzos que hay internamente. Nosotros sabemos que esa es la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento en cada instante de tiempo, y que se puede reconstruir finalmente de nuevo en función de cada uno de estos osciladores de un grado de libertad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver en la próxima clase? Vamos a empezar a ver cómo analizamos ahora nuestro sistema si es que tuviéramos amortiguamiento, ¿ya? Que nuestro sistema tiene amortiguamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ahora? Porque nosotros sabemos que nuestros vectores propios son ortogonales con respecto a la matriz de masa y con respecto a la matriz de rigidez. No sabemos cómo son con respecto a esta matriz C, ¿ya? Y ahí es que vamos a tener que hacer una pequeña suposición, ¿ya? Que digo pequeña, pero es bastante importante. Entonces, eso vamos a continuar la próxima clase el día viernes. ¿Alguna duda o consulta que tengan? ¿Alguna duda o consulta de la tarea también? Lo otro que quería conversar, que me he empezado a fijar que las últimas clases han empezado a participar un poco menos. Entonces quería saber si es algo que está pasando ya porque estamos en la semana 12 del semestre y ya están más cansados, se les ha hecho pesado, no entienden esta parte de la materia o está claro con lo que yo estoy explicando, para saber si tengo que cambiar algo del approach. No, profe, o sea, ¿se escucha o no? Sí, sí, No, profe, o sea, yo al menos como que no es como que pueda comentar mucho porque como que me estoy conectando de forma intermitente, entonces como que de repente llevo colgado la clase, por decirlo así, entonces como que me estoy conectando a poquito, entonces no estoy entendiendo muy bien, o sea, no estoy entendiendo la fluidez que uno esperaría. ya. Pero No si es allá por eso. entienda, no hay problema. Tú me dices y yo puedo volver a repetir. No hay problema. No se sientan porque se tuvieron que, por problemas de conectividad, se les apaga el internet en sus casas o es un problema de conectividad mío.
podemos parar y revisar algo. Por eso, en la clase, en los primeros 15, 20 minutos, repasé un poco rápido lo que vimos la clase pasada para poder enmarcarlos en la continuidad, ya que tuvimos problemas de conectividad la vez pasada, que se desconectó un par de veces, y preferí reforzar, porque es súper importante lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo ahora es lo clave, la de ortogonalidad, y poder qué estamos haciendo con este cambio de espacio desde los varios grados de libertad a n osciladores de un grado de libertad. ¿Alguien más tiene comentarios? Que esto es lo que a nosotros nos sirve para poder ir mejorando y viendo también cómo vamos a proyectar el próximo semestre y las próximas clases que tenemos, que más que seguro vamos a seguir un poco online al principio. Entonces, para poder preparar de mejor forma y que ustedes reciban el conocimiento que requieren para los próximos cursos de buena forma. A mí me pasa algo Muchas gracias, similar profe. que César, que me he tenido que faltar a clases por hacer trabajos para otros ramos Ya, y he estado pillado con eso. Pero viendo después las clases me quedo al día. La última clase perfecto. sí, no sé si era problema mío, pero como que había un desfase como de 24 segundos con el audio. En la voz, sí. Sí, Era un problema, lo traté de corregir y no pude. Después lo vi y fue desde que se grabó, fue por el proceso de que se iba, y entonces lo que hace Zoom, creo que divide esto en dos partes, uno es video y otro es audio, y después los conecta, y al hacer eso desfasó, y traté de buscar algún programa para tratar de coordinar y no pude. Y por eso fue que traté de repasar un poco esto. Pero sí, había un desfase en audio. Pero era a partir, si se fijan, era como a partir del minuto 7 o 8, que fue la primera vez que se cayó el, el Zoom cuando estábamos haciendo clase. efectivamente, yo con el programa VLC le puse sincronizar pista y pude ver la clase súper bien. Y también Ah, le ya, agradezco mucho perfecto. el resumen porque me aclaró hartas dudas. Ya. Entonces, VLC ya. Ya, yo lo tenía, no lo probé ese. Ya. Pero bueno saber. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda adicional. Cuéntame. Con respecto al ejercicio que tiene como entrega el día viernes, ¿esa es fecha final o se extiende, va a funcionar igual que los otros ejercicios? Sí, sí, lo que pasa es que yo les pongo fechas que corresponden a donde deberían entregarlo para que no se atrasen, pero siempre hay plazo extra sin descuento para que entreguen. Es simplemente para que no vayan atrasándose con las tareas, ¿ya? Es una fecha propuesta de entrega, pero siempre hay el plazo adicional que tenemos en todas. Si se fijan, siempre se puede entregar con atraso, y ese atraso no lleva penalización por ahora, porque la situación, están asincronizados algunos viendo clases, entonces van muy atrasados, entonces entre ponerse al día, por eso yo les recomiendo esa fecha si es que van parejo con el curso, ¿ya? Ya, perfecto, profe. Muchas gracias. Ya. Lo otro importante es que cuando hagan el problema, puede que en la matriz de masa les queden algunos términos cuadráticos. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con la auxiliar, más que seguro va a explicar esto en el día del auxiliar, para que puedan comprender un poco lo que le estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ¿hay otra consulta? Esa era, misión continua un poco por resultar de los temas. Ya, perfecto. Orlando, eso es el problema
el tema, el cómo los explico, o es simplemente por el que los temas los encuentran un poco más complicados y obviamente necesita un tiempo más para procesar la información y comprenderlo? Profe, hola, gracias. Sí, No, sí. en general, pero por estar fuera, como digo yo, fuera de práctica. Sí, Ya, simplemente perfecto, eso. sí. Ya, no, genial. Por eso, cualquier duda, como las clases igual son más cortas, si tienes alguna duda, después que hacemos la clase, yo me puedo quedar un par de minutos más y resolver cualquier duda que tengas de clases anteriores, no hay ni un problema. Eso se puede hacer. Pues la clase la termina como la estamos haciendo de 1 hora. Igual yo tengo un plazo, tengo un tiempo adicional antes que empiece la próxima clase que yo dicto, que es como a las 12. Entonces tengo un tiempo y podemos quedarnos cuando tengas alguna duda específica. Me avisas cuando esté terminando la clase, tengo una duda y lo vemos después que despidamos a todos los compañeros y ahí quedamos explicando lo que tú requieras. Y para cualquier alumno que necesite eso, no hay ningún problema, me avisa y podemos hacerlo. Y si corresponde a algo que es importante, obviamente yo voy a dejar eso también dentro de la clase grabada para que los otros alumnos, dependiendo de las preguntas o dudas que tengan. ¿Ya? Entonces, para cualquiera que quiera preguntar, no hay ningún problema. Podemos hacer eso. Entonces, si no hay más dudas, les agradezco a los que se conectaron para la clase. Que tengan una buena semana, sigan cuidándose y nos vemos el día viernes. Cualquier duda o consulta me envían un mail. Que estén bien.